Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de los Hechos. El texto que nos corresponde en esta mañana está en Hechos capítulo 18 y vamos a leer los versos del 22 al 28. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hace ya muchos años, la iglesia viene sufriendo por causa de la debilidad doctrinal, lo cual lleva inevitablemente a las malas prácticas que no honran ni glorifican al Señor. Esta debilidad es directamente proporcional a la disminución y menosprecio del ministerio pastoral y de enseñanza. Como alguien dijo alguna vez, la debilidad de la iglesia se debe a la debilidad en los púlpitos. Lamentablemente, incluso algunos que se dicen cristianos hoy afirman que no son necesarios los maestros, ya que solo necesito la Biblia y entrar en una relación directa con el Señor. Según ellos, cada quien puede vivir la vida cristiana sin tener que ser instruido o tener que ser enseñado por otro. Lo que esto ha logrado es que muchos sean llevados por doquier viento de doctrina y que se pierdan en la maraña de engaños de Satanás sin poder nunca madurar o ser edificados. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él estableció que a los discípulos se les debía enseñar consistentemente todas las cosas que Él ha mandado, presupone y hace necesario el ministerio de la enseñanza. Lamentablemente, son los falsos maestros los que se multiplican como los virus, infectando todo lo que tocan. Pero aquí entonces puede surgir una pregunta. ¿Qué es un maestro bíblico? ¿Cuáles son sus características? ¿Son realmente necesarios los maestros para la iglesia hoy en día? Vamos a contestar estas preguntas a la luz de nuestro texto el día de hoy. La enseñanza en esta mañana lleva por título La importancia de los maestros en la iglesia. La importancia de los maestros en la iglesia. Y tiene dos puntos. El primer punto son las características de un maestro de la iglesia, eso lo vemos en los versos 22 al 27 en su parte A, y en segundo lugar vamos a ver la bendición de tener maestros en la iglesia, eso lo vemos en los versos 27 en su parte B al 28. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, para que usted tenga muy presente de qué se va a tratar la enseñanza. Ahora bien, hay unos objetivos que esperamos lograr con esta enseñanza. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, en primer lugar,
queremos lograr que los maestros de la iglesia puedan ver un ejemplo de lo que es ser un maestro bíblico. ¿Cuáles son esas características? En segundo lugar, también queremos lograr que los varones de la iglesia que estén siendo movidos a este ministerio puedan ver si realmente el Señor los está llamando o no. También queremos lograr que la iglesia pueda reconocer cuando Dios está levantando a un maestro para la iglesia. Y finalmente, que la iglesia pueda valorar, apreciar a sus maestros y entender cuál debe ser su papel frente a ellos. Una vez finalizada la enseñanza, esperamos que estos objetivos hayan podido ser cumplidos. Así que vamos con nuestro primer punto. Las características de un maestro de la iglesia. Versículos 22 al 27a de nuestro texto. Pero antes de iniciar, hay dos asuntos que debemos tener claros para poder entender lo que vamos a aprender. En primer lugar, es Cristo como cabeza de la iglesia quien da maestros a la misma. Es Cristo como cabeza de la iglesia quien da maestros a la iglesia. Eso es evidente en las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 11, miren cómo lo dice la palabra del Señor, hablando de Cristo. Y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, es Cristo mismo, como cabeza de la iglesia, quien le da maestros a la iglesia. Y el mismo texto nos dice cuál es la finalidad por la cual el Señor Jesucristo le da maestros a su iglesia. Dice el versículo 12 ahí en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, porque la iglesia es suya, Él se entregó a sí mismo por ella. La iglesia son todos aquellos que Él ha llamado del mundo y que ha unido a Él por medio de la fe. Todos estos creyentes que son la iglesia, Cristo les ha dado maestros para que sean perfeccionados para la obra del ministerio, para servir en la iglesia y para ser edificados, crecer en el conocimiento de su voluntad, crecer en santificación y en obediencia. Cristo ha equipado la iglesia con maestros. Es Cristo quien lo ha hecho. En segundo lugar, esta enseñanza aplicaría de igual forma a los pastores, ¿sí? Ya que todos los pastores son maestros, aunque no todos los maestros son pastores. Todos los pastores son maestros. Ser maestro, ser apto para enseñar es un requisito inequívoco de un pastor. Pero no todos los maestros son pastores. Así que una enseñanza como esta aplicaría para pastores y maestros porque ambos en última son maestros o tienen esa dimensión del servicio de ser maestros. Habiendo dicho esto, tenemos dos versículos transicionales en los cuales no vamos a concentrarnos mucho, los cuales son el verso 22 y 23, que es donde el apóstol Pablo termina su segundo viaje misionero e inicia el tercero. De igual forma, aquí podemos ver algunas características, porque Pablo también era un maestro y cumplía con esa función, a pesar de que él principalmente era un apóstol, pero el apóstol precisamente enseñaba, traía revelación del Señor e instruía. Y vemos unas características en el mismo Pablo. Miren, Pablo hace este viaje en versos 22-23 y vemos cómo él saluda, cómo él se preocupa y cómo él confirma a los discípulos que ya ha enseñado. Pero en el verso 24 se nos presenta a Apolos, quien llega a Éfeso. Apolos era un maestro judío, natural de Alejandría, y era un verdadero creyente del antiguo pacto. ¿Por qué sabemos esto? Porque el verso 25 nos muestra dos cosas. Primero, que Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero él solo tenía conocimiento de la revelación de la ley y los profetas. O sea, Apolos solamente tenía hasta el bautismo de Juan. O sea, él era un creyente verdadero, pero solo del antiguo pacto. Él todavía no había sido expuesto a la revelación de la persona de Jesucristo.
Entonces, esta expresión de que Apolos solo tenía conocimiento hasta el bautismo de Juan es consistente con las palabras del Señor Jesucristo, que en Lucas 16:16 dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta allí era que tenía Apolo la revelación, pero eso no hacía que no fuera un creyente. Él era un creyente, pero solo conocía hasta allí. El Señor Jesucristo ahí dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea que a partir de allí ya se empieza a predicar el evangelio como el reino de Dios inaugurado. Entonces, Apolos enseñaba con denuedo en las sinagogas, ya que este era el lugar de culto y enseñanza de los judíos. Apolos era un maestro judío y él enseñaba en las sinagogas. Y nos revela la Escritura que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, seguramente desde la niñez, ya que aunque Apolos no había nacido en Palestina, sino en Alejandría, Alejandría tenía una población judía muy amplia. O sea, él nació y creció en una cultura judía, a pesar de que no fue en Palestina. Y hay dos tipos de características que vemos en Apolos como maestro. Hay dos tipos de características que vemos en Apolos como maestro. Y estas características, hermanos, son comunes a todos los maestros de la iglesia del Señor, o por lo menos deberían serlo. Son comunes. Tenemos un grupo de características que son soberanas de parte de Dios o dones, y tenemos una serie de características que tienen que ver con la responsabilidad humana y la diligencia que Apolos tenía. Son dos tipos de características que tiene un maestro. En primer lugar, tiene unas características que son dones, son de tipo soberano, y eso solo lo da el Señor. Y hay otras características que tienen que ver con el trabajo, la diligencia y la responsabilidad que Apolos tenía por predicar la palabra del Señor. Cuando veamos que ambas características confluyen en una persona, ahí tendremos un maestro levantado por el Señor. Cuando ambos tipos de características estén en alguien, ahí tenemos un maestro. Vamos a ver primero las características en cuanto a la responsabilidad humana. Se dice de Apolo en el verso 25, ¿sí?, que él era varón elocuente. Esa palabra elocuente se traduce como bien instruido. O sea que los maestros deben ser bien instruidos. Esto implicaba que Apolos estaba equipado con el conocimiento bíblico correcto y veraz de la palabra del Señor. Apolos manejaba la escritura con fluidez, con claridad, con destreza. Él era bien instruido. Pero también nos dice la escritura que Apolos enseñaba de manera diligente. Y esa palabra diligente ya nos muestra que Apolos exponía los caminos del Señor en los que él mismo había sido instruido y que era estudioso y procuraba escudriñar constantemente la escritura. ¿Qué más tenemos o qué otra característica tenemos? Bueno, los maestros deben ser fieles. Los maestros deben ser fieles. Apolos no tenía otro mensaje, sino la predicación del camino del Señor revelado en su palabra por la ley y los profetas, que era lo que él tenía hasta allí. Pero él no venía con otro mensaje. Él no venía con psicología humana, él no venía con las filosofías griegas de ese momento, él venía con el mensaje del camino del Señor. Él era fiel, él predicaba con fidelidad. La palabra era tan clara para él que aunque no tenía la revelación completa de Dios, había aceptado el bautismo de Juan como aquel que le preparaba para recibir al Mesías. O sea, él era tan comprometido con la Escritura y había creído en el Señor que cuando llegó la predicación de Juan, él se hizo discípulo de Juan. Él se bautizó, él creyó la predicación de Juan como algo que venía de parte del Señor. Los maestros deben ser apasionados. Los maestros deben ser apasionados. ¿Qué dice la Escritura y que repite constantemente? Que Apolos predicaba con denuedo. Pero yo quiero aclarar esto. Esto no se refiere a griterías vacías y a griterías solo emocionales. Predicar con denuedo y que un maestro sea apasionado se refiere a ese fervor y maravilla ante las verdades gloriosas que se están enseñando.
Hermano, ¿cómo va usted a tener un maestro predicando? Jesucristo murió en la cruz del Calvario y para él eso no le impacta, no sobrecoge su corazón. ¿Cómo va un maestro predicarle a los pecadores que se arrepientan porque Dios juzgará un día con justicia y que deben correr a Cristo para ser salvos del infierno? ¿Cómo les va a decir que se arrepientan si él no siente ese sentido de urgencia? ¿Sí? Imagínense una persona diciéndole a otra: oye, sal de ahí que la casa se está quemando. La persona está ahí y, ¿en serio? No, pero si esta persona le dice: escapa, huye por tu vida que la casa se está quemando, la persona puede ser impactada en su conciencia. Entonces, no es que los maestros deban estar gritando todo el tiempo, no es que, pero deben sentir una pasión por las verdades, por ese tesoro que les ha sido dado, de la palabra del Señor, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber una maravilla ante esas verdades y exponerlas con pasión. Los maestros deben ser humildes. Miren, Apolos tenía un espíritu enseñable. O sea, a pesar de la capacidad que Apolos tenía, estuvo dispuesto a escuchar y ser persuadido por la Escritura. O sea, cuando Priscila y Aquila lo tomaron, usted se imagina a Apolos: no, y si yo sé más que ustedes qué me van a enseñar. No, él tuvo un espíritu humilde, enseñable. Y cuando lo persuadieron por la Escritura, él estuvo dispuesto a aceptarlo. Pero estas características, hermanos, no son suficientes para tener un maestro. ¿Por qué? Porque aparte de eso, tenemos que por la Escritura sabemos que Dios da dones para la enseñanza. O sea, usted puede tener una persona fiel, una persona diligente, una persona instruida, una persona apasionada, humilde, pero eso no es suficiente para tener un maestro. Dice en Romanos, capítulo 12, versículo 4, Romanos capítulo 12, verso 4, miren lo que dice la Escritura respecto a esto. Porque de la manera, hablando el apóstol Pablo de la iglesia, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, eso está en Romanos 12, 4, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, por la gracia según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. O sea, que la enseñanza es un don según la gracia. Es un regalo. Los maestros son regalos de Cristo para su iglesia. Son dones. Entonces, eso nos muestra las características que tienen que ver con los dones. ¿Qué dice nuestro texto? Nuestro texto dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Muchas personas, cuando leen esto, eso es una palabra fuerte, es una palabra que uno dice: bueno, ¿qué significa? Bueno, esta palabra se usa solo una vez en todo el Nuevo Testamento. O sea, la palabra griega original ahí se usa una sola vez y es aquí. Y esa palabra traduce literalmente fuerza, poder o capacidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto quiere decir que los maestros son capacitados por Dios para la enseñanza por medio de su Espíritu, y Él les da la capacidad para poder comprender de una forma más amplia, profunda y ordenada las verdades reveladas. Hay una capacidad que tiene el maestro de poder profundizar, comprender, ordenar y explicar las verdades reveladas de una forma particular. De una forma particular. Mire, el pueblo de Dios puede comprender las verdades esenciales de la Escritura por medio del Espíritu Santo que mora en ellos, aplicándose a los medios ordinarios, es decir, las verdades esenciales para la salvación, para la vida, para la santificación. Todo eso puede ser entendido por cualquier persona. Usted no necesita ser un erudito, usted no necesita ser un teólogo, un académico, no. La Escritura
Usted puede entender sus verdades esenciales, sus verdades para poder agradar al Señor y vivir la vida cristiana. Pero agradó a Dios capacitar de manera particular a ciertos varones para poder entender y explicar, porque si usted lo analiza, todo el pueblo de Dios puede entender la Escritura, pero no todo el pueblo de Dios está igualmente capacitado para explicarla. ¿Sí? Usted se da cuenta que todos podemos anunciar el Evangelio, pero hay muchas veces que nos hacen preguntas de temas puntuales y usted se ve en esa dificultad. ¿Por qué? Porque Dios ha dado maestros. Entonces, estos maestros están capacitados para explicar estas verdades, incluso aquellas que el apóstol Pedro llamó difíciles de entender. ¿Sabe que el apóstol Pedro dijo que el apóstol Pablo había escrito unas cosas y habían algunas que no eran tan fáciles de entender? Bueno, Dios capacita varones para que puedan entender y explicar esas verdades. Y esto es hecho por Dios para la edificación de su pueblo y para que se le glorifique creciendo en santificación y servicio. Hermanos, el poder en las Escrituras y el espíritu fervoroso de Apolo, que son mencionados aquí, eran dones de Dios actuando en Apolos. Eran dones de Dios actuando en Apolos. Mi querido maestro, que estás aquí, ¿eres tú diligente en cuanto a la palabra del Señor? ¿Estás cada vez más aprendiendo e instruyéndote para conocer a Dios y poder servirle mejor? Lamentablemente, somos muy ligeros en el trato que le damos a la palabra del Señor. Hermanos, preparar una enseñanza corriendo a última hora no es ser diligente. No es ser diligente. Fastidiarme porque debo enseñar, porque me debo doblar un domingo, eso no es ser apasionado, eso no es amar el servicio al Señor. No estar constantemente profundizando, orando, capacitándome, instruyéndome por amor al Señor y por amor a la iglesia, eso no es ser un maestro bíblico. Usted tiene la responsabilidad, hermano, de ser diligente, de ser bien instruido. Y si tiene que leer, tiene que leer. Y si tiene que estudiar, tiene que estudiar. Y si eso implica sacrificar tiempo de los entretenimientos, de los pasatiempos, por amor al Señor y amor a su pueblo, hay que hacerlo. Si usted tiene ese llamado, tiene que hacerlo. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo sobre esto. Mire, en 1 Timoteo, capítulo 4, miren cómo Pablo básicamente exhorta a Timoteo sobre este asunto. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice: entre tanto que voy, y nótese las palabras usadas, miren esta palabra. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si tú eres un maestro y te ha sido dado este don, es posible que no te estés ocupando, es posible que lo estés descuidando. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y miren lo que dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué responsabilidad, hermanos! Si usted no está predicando bien instruido, diligentemente, si usted está predicando como sea, lo primero que se le ocurrió, no hizo la tarea, en oración, en el poder del Espíritu Santo, usted no estudió el texto, usted no entendió correctamente el texto, y viene aquí con pensamientos suyos y no con el mensaje que Dios tiene para su pueblo, usted, en vez de ser una bendición para la iglesia, está siendo una maldición para la iglesia. Usted está haciéndole mal al pueblo de Dios. Hermano, por eso fue que Santiago escribió: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Y qué de la humildad, mi querido hermano? ¿Qué de la humildad? Dice el texto que Priscila y Aquila
instruyeron a Apolos. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Técnicamente, Priscila y Aquila no evangelizaron a Apolos. Priscila y Aquila no evangelizaron a Apolos, sino que completaron el conocimiento que él ya tenía. Miren que el texto dice que le enseñaron más exactamente, o sea, no que le enseñaron exactamente, le enseñaron más exactamente el camino del Señor. Hermanos, Apolos ya había sido justificado, ya había sido salvo al creer en el Cristo prometido. Priscila y Aquila lo que hicieron fue informarle que esa promesa ya había llegado, inaugurando el reino de Dios. O sea, él había creído en el Cristo prometido. Y Priscila y Aquila lo que le dijeron fue, mira, esa promesa ya se dio en la persona de Jesús. Entonces lo llevaron más exactamente al camino. Debemos decir, y los que son maestros entenderán lo que voy a decir, que el orgullo es uno de los pecados con el que más lucha un maestro. El orgullo es uno de los pecados con los que más tendremos que luchar. Pablo fue tratado por el Señor para que la grandeza de sus revelaciones no le enalteciera. Tuvo un aguijón en la carne, Pablo, porque tenía tanta revelación, tenía tantas verdades para compartir que el Señor lo trató y dijo, no sea que te glorifiques a ti mismo. Hermanos, Apolos era tan piadoso, tan temeroso del Señor, que incluso desechó visitar a los corintios. Ustedes sabrán que en la carta, en primera a los Corintios, dice que los corintios hicieron facciones, hicieron partido. Entonces habían unos que decían, yo soy de Apolos. Y por eso, más adelante, cuando Pablo le dice a Apolo, mira, ¿por qué no vas allá donde los corintios? Apolo dice, no, por ahora no. Eso lo encontramos en otro texto de la Escritura. Pero imagínense, o sea, Apolo dijo que están diciendo que Apolo, no, yo iré después. Pero ahorita puedo traer malentendido a la iglesia. Mira, si tú eres un varón que crees estar siendo movido al ministerio de la enseñanza, debes saber esto. Si tú no tienes ningún interés o peso en tu corazón por instruirte profundamente, si tú no tienes esa sed de Dios como el ciervo que brama por las corrientes de agua, si tú no tienes esa pasión que se maravilla por las verdades divinas, de manera que quieres gritarle al mundo estas cosas, si no, tú no tienes amor por hacer sencillo lo difícil para que el pueblo de Dios sea edificado, sino que quieres que te admiren tal vez por tu erudición o por otras cosas. Tú eres un hermano, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero si tú eres un hermano de que, no, es que a mí no me gusta leer, yo no soy bueno, es posible que el Señor no te haya dado entonces el don para eso. Si tú no eres diligente, no tienes la capacidad de ir a la Escritura profundamente, poner en orden, hacer bosquejo, poner cosas en orden, o sea, y no es pecado, que un varón no tenga el don de la enseñanza no es pecado, ¿sí? Que no tenga el don de la enseñanza pública, me refiero, para ser un maestro de la iglesia, no está mal. Pero si eso es así en tu vida, el Señor no te está llamando. Entonces ese peso, no, yo quiero comerme todos los libros, la Escritura, quiero leerla profundamente, yo quiero explicar, yo quiero enseñar, yo quiero... Si tú no tienes ese peso, no sientes esa necesidad, el Señor no te está llamando a eso. Ahora, con estas características, amados hermanos, amada iglesia, debemos estar atentos para ver los varones que el Señor esté llamando. O sea, con estas características usted va a poder ver, este hermano, el Señor Jesucristo puede que lo haya dotado, puede que lo haya capacitado para enseñar en la iglesia. Pero hermanos, ¿cuál es la ventaja o la bendición de tener maestros en la iglesia? Ese es nuestro segundo punto. La bendición de tener maestros en la iglesia. Verso 27 de nuestro texto dice que Apolos finalmente viajó a Corinto, en Acaya, ¿sí? O sea, recuerden que Corinto estaba en Acaya, y su amor por el servicio lo llevó a querer ser de bendición para la iglesia recién formada. Y vaya que lo fue. Dice el texto que fue, y nótese cómo lo dice la palabra de Dios, dice que Apolo fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y quiero que noten algo. No estamos hablando aquí de evangelismo, porque ya eran creyentes. Aquí estamos hablando de discipulado. Estamos hablando de enseñar
las verdades de las Escrituras a la iglesia del Señor. Apolos enseñó a la iglesia. Apolos instruyó y edificó a la iglesia para la obra del ministerio. En palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, Apolos regó. Pablo dice, yo sembré, pero Apolos regó. ¿Sí? Según el verso 28, Apolos también ayudó a la iglesia a defender su fe contra los judíos incrédulos que aún les acosaban a volver al judaísmo. Dice que Apolos los refutaba con gran vehemencia. Apolos tenía la capacidad para poder hacer apologética, que le llaman, defensa de la fe contra estos judíos. Hermanos, tener maestros bíblicos en la iglesia, tener maestros bíblicos en la iglesia es una gran bendición. Es una gran bendición. Y debería ser una oración constante que el Señor levante más maestros para que le sirvan a la iglesia y que la iglesia sea edificada. Los maestros nos instruyen, nos exhortan, nos exponen con claridad los caminos del Señor. Ellos son una muestra de la misericordia y bondad de Dios para con su pueblo. Miren unas ventajas de tener maestros bíblicos en la iglesia. Los maestros nos ayudan a perfeccionarnos para la obra del ministerio. Los maestros nos ayudan a la edificación en amor del cuerpo de Cristo. Los maestros nos ayudan a crecer en la unidad de la fe. Ellos empiezan a enseñar y la iglesia va cada vez más creciendo en unidad. Los maestros nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Los maestros nos ayudan en nuestra tarea de santificación, porque al exponernos los caminos de la palabra del Señor, nosotros tenemos más claridad de cómo debemos andar en obediencia. Los maestros nos ayudan a apartarnos de las falsas doctrinas. De hecho, en Efesios 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina. ¿Sí? Los maestros nos ayudan para no caer en esos errores. Miren, cuando Apolos quiso servir en Acaya, ¿qué dice el texto? Que los hermanos le animaron. Y no solo le animaron, sino que facilitaron que pudiera cumplir ese servicio. Ellos mandaron cartas a los hermanos que estaban en Acaya para que recibieran a Apolos. Pero lamentablemente, en la iglesia, muchas veces, en vez de animar a los maestros, los desalentamos. Los desalentamos. ¿Cuándo desalentamos a los maestros en la iglesia? Los desalentamos cuando tenemos un espíritu crítico y sin amor. No, hermano, cualquiera quisiera tener aquí predicando, no sé, a Sujel Michelena, a estos hombres que son populares. Pero no, hermano, usted tiene los maestros que el Señor Jesucristo le dio a esta iglesia. Entonces, cuando tenemos ese espíritu crítico y sin amor, yo no estoy diciendo que no se puedan hacer correcciones de buena manera, por los canales adecuados, eso está bien, pero ese espíritu crítico, como decía el pastor Juan Pablo Cruz en cierta ocasión, nos hemos vuelto oidores exquisitos. O sea, hemos escuchado tanto sermón que entonces nos volvemos oidores exquisitos y cuando viene el hermano allá que tuvo que sacrificar varias noches, trasnochado en oración, preparando, y entonces usted viene aquí, no presta atención, usted viene aquí y viene a dormir. Eso desanima a los maestros. Los desalentamos cuando ponemos nuestros ojos en ellos también. Esa es la contra. A veces los menospreciamos, pero a veces entonces les damos mucha importancia, como lo que pasó con Apolos. Apolos no quería que la atención fuera sobre él, sino sobre el Señor Jesucristo a quien él predicaba. Pero los corintios por su pecado se fueron detrás de él y eso desalentó a Apolos de manera que incluso no quiso volver, por lo menos por un tiempo. Hermano, cuando usted pone los ojos sobre los hombres, ¿sí? Usted en realidad está desalentando a esos maestros. No, porque es que yo no voy a ir a la iglesia sino cuando predique el hermano fulano. No, es que a mí no me gusta sino cuando predica sutano. No, es que fulano es el que sabe. No, hermanos, todos los maestros son dones de Cristo a la iglesia. Y usted debe escuchar la predicación, el mensaje, ¿sí? Porque es de parte de Dios por medio de vasos de barro.
Todos somos, como dice Pablo, no somos sino colaboradores, ¿sí? No somos sino vasos de barro por medio de los cuales el Señor ha querido traer su palabra. Miren, desalentamos a los maestros cuando no facilitamos su trabajo. Aquí, por ejemplo, en el caso de las esposas. Miren, los maestros son creyentes, pero también son esposos, pero también son padres, y aparte de eso son maestros. Pero si las esposas no facilitan el trabajo, los están desalentando. Los están desalentando. La esposa sirve a Cristo a través de ayudar a su esposo maestro. Y con esto no estoy dando vía libre a que los maestros sean desconsiderados, a que no cumplan sus responsabilidades, no. Pero las esposas deben procurar en lo que esté en sus manos, ayudar, liberar de alguna manera a que los maestros puedan prepararse, puedan capacitarse, puedan crecer. A veces tenemos esposas que se molestan cuando sus esposos que son maestros están instruyendo, exhortando a otro, o están hablando de la palabra con alguien. Entonces lo que hacen es poner traba, lo que hacen es poner mala cara. Eso es desalentar a los maestros, ¿sí? Pero también los desalentamos cuando no valoramos su trabajo. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, por causa de su servicio al Señor en la iglesia, deberían ser tenidos en alta estima. Miren, Apolos predicaba a Cristo, y ese debe ser el centro de la predicación de todos los maestros. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y este crucificado. Debemos realizar nuestro trabajo con amor por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Solo seremos de bendición para la iglesia si les predicamos a Cristo, ya que en Él están todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Si venimos aquí a predicarnos a nosotros mismos, si venimos aquí a predicar filosofías huecas y vanas sutilezas, si venimos aquí a predicar mensajes permeados por la psicología de este mundo, no estamos bendiciendo a la iglesia. Tenemos que venir a predicar el mensaje del Señor Jesucristo en su palabra. Y debemos predicar a Cristo para que el incrédulo se arrepienta de sus pecados, para que la iglesia crezca en el conocimiento de Él y pueda ser edificada para la obra del ministerio. Hermanos, que Dios nos ayude en este llamado. Algunas aplicaciones. En primer lugar, mi querido hermano maestro, si no has cumplido con tu llamado correctamente hasta aquí, arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvete al Señor y comienza a servirle de todo tu corazón. Si te has tomado las cosas del Señor con ligereza, si has perdido tiempo valioso que has podido usar para instruirte y para ser diligente en la enseñanza, si has tomado o has puesto otras cosas por encima de la importancia de tu ministerio como maestro, y estoy hablando obviamente de cosas que no deberían tener ese lugar, arrepiéntete. Cristo te ha puesto como maestro en la iglesia, tienes una responsabilidad grande e importante y debemos asumirla como tal. Ahora, si crees que estás siendo llamado por el Señor para ser un maestro, ora al Señor y usa este filtro, pero recuerda la advertencia de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Debes estar claro y seguro de que el Señor te está llamando a este servicio. Para la iglesia, aprende a amar a tus maestros. Ora por ellos. Aliéntales. Ayúdales. Facilítales el cumplir su llamado. Y tu alma será beneficiada, porque con su enseñanza ellos te van a ayudar en tu andar, en tu caminar cristiano, para servir mejor a tu Señor. Deja de menospreciarle. Deja de venir de mala gana a escuchar la enseñanza. Ten presente el regalo que Cristo ha dado con estos dones a la iglesia. Ahora, si alguno está aquí, pero no se ha arrepentido, no ha creído en el Señor, debe saber que lo que
enseñan los maestros no será de ninguna utilidad para él hasta que no se hayan sujetado al señorío de Jesucristo. Debes arrepentirte de tus pecados y debes creer en el Señor Jesús, quien murió en la cruz para el perdón de los pecados, que resucitó de los muertos para darnos la vida eterna. Si te arrepientes y crees, serás salvo. No importa cómo haya sido tu vida, no importa qué tan profundo te hayas hundido, si miras a Cristo, si te arrepientes y crees en Él, serás salvo. Serás salvo. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor. Y si te arrepientes y crees en Él, Él te dará un nuevo corazón. Y te dará un corazón enseñable que recibirá la enseñanza de los maestros con todo gozo y alegría. Pero debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Que Dios nos ayude a cumplir como maestros nuestro llamado, que Dios levante más maestros en su iglesia, en su bondad, y que la iglesia aprenda a valorar este regalo que Cristo ha dado.